Buenos días. Vamos a informarles cuáles son los avances que tenemos en cuanto a los vuelos comerciales de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La que sigue, por favor. Como es del conocimiento de ustedes, el día 21 de marzo iniciamos con 6 rutas nacionales y una internacional. Actualmente tenemos 14 rutas nacionales y 4 internacionales. Las nacionales son Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Mexicali, Tijuana, Oaxaca, Puerto Escondido, Huatulco, Veracruz, Cancún, San José del Cabo, La Paz. Y por lo que respecta a los vuelos internacionales, tenemos a Caracas, La Habana, Panamá y Santo Domingo. El día 21 de marzo también iniciamos con 16 operaciones comerciales de pasajeros, actualmente tenemos 66 y eso nos ha permitido tener un acumulado de 3.565 operaciones comerciales de pasajeros al día 1 de octubre, es decir, el sábado próximo pasado. Esas láminas pueden ustedes estar viendo las aerolíneas que están volando con nosotros, que son Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, Magni Charters, Arayet y Copa Airlines. El día 22 de marzo, después de la inauguración del aeropuerto, transportamos en llegadas y salidas un total de 1.204 pasajeros. Como ustedes pueden observar en la lámina, el día 1 de octubre tuvimos pasajeros de llegada y de salida de 5.626, lo que significa que llevamos acumulado al 1 de octubre 317.502 pasajeros transportados por el Aeropuerto Felipe Ángeles. También significa un aumento del 467.27 de incremento de pasajeros en relación al 22 de marzo. El aeropuerto también cuenta con una base de operaciones mixta, que es a donde llegan los vuelos privados. En esta base de operaciones, durante el periodo de marzo al 1 de octubre, hemos tenido 197 operaciones de vuelos privados, lo que ha permitido transportar a 490 pasajeros en esta área del aeropuerto. Por lo que respecta a la terminal de carga, esta tiene una capacidad de 370.000 toneladas para transportar estas mercancías al año. El día 1 de septiembre iniciamos operaciones con un poco más de 5 toneladas y esperamos que en las siguientes semanas este número de operaciones de transporte de carga se incrementen. Desde antes de la inauguración del aeropuerto, el señor presidente nos dio instrucciones muy precisas para buscar cómo facilitar el acceso de llegada y salida hacia el aeropuerto, y como ven ustedes, en coordinación con diferentes empresas de transportación terrestre, tenemos actualmente 14 puntos de la ciudad y del Estado de México que transportan a los usuarios y pasajeros desde y hacia el aeropuerto, destacando que el precio más barato, que es de Indios Verdes al aeropuerto, es de 70 pesos por vehículos terrestres, y el Mexibus, que sale de Ciudad Azteca hacia el AIFA, con un precio de 18 pesos en esa ruta. Tenemos algunos puntos distantes, como es Perisur, que son 150 pesos, es el precio más caro de transportación para llegar o salir del aeropuerto, y pues tenemos también puntos desde el Auditorio Nacional, Plaza Satélite, Valle Dorado, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, Bellas Artes, las 3 terminales de autobuses, Central del Norte, Central del Sur y La Tapo, y como les había mencionado hace un momento, el tren denominado Mexibus. La que sigue, por favor. Tenemos una central de autobuses moderna dentro del aeropuerto,
que permite transportar a los pasajeros que lleguen de un vuelo y que decidan ir a estos destinos, que son 12: Querétaro, San Juan del Río, Tampico, Tula, Tuxpan, Izmiquilpan, Pachuca, Puebla, Acapulco, Cuernavaca, Atlacomulco y Toluca. Por mismas instrucciones del señor presidente, el 21 de marzo se inició con una encuesta de satisfacción del pasajero, obteniendo 9 indicadores de esta variable, los cuales pueden ver ustedes en pantalla. El día 21 de marzo, la globalidad de estos 9 indicadores nos dieron un resultado de 73.21% y el día 1 de octubre se incrementó al 88.53%, destacando que los indicadores de limpieza y seguridad son los que tienen una mayor aceptación por parte de los pasajeros, y tenemos 2 áreas de oportunidad, que son los servicios comerciales y la conectividad vial, que en un momento se les va a hablar más de estos indicadores, que paulatinamente van mejorando esta satisfacción en función de las personas que están viajando ya de manera constante hacia el aeropuerto y se van familiarizando con estas rutas de acceso y salida al aeropuerto. Finalmente, como también ustedes saben, tenemos un corredor cultural que a continuación se les presenta. En el campo militar número 37D, general de división piloto aviador Alfredo Lezama Álvarez, en Santa Lucía, Estado de México, en el que se localiza el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se encuentra un corredor cultural conformado por el Tren Presidencial Olivo, el Museo Militar de Aviación, teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, y el Museo Paleontológico Quinametzin. El Tren Presidencial Olivo fue gestionado por el presidente Plutarco Elías Calles en el año de 1927. Fue el medio de transporte para recorrer la República en los viajes de trabajo de los presidentes Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo López Mateos, para lo cual usaron la red ferroviaria más extensa que alcanzó a tener este medio de transporte en una etapa de desarrollo económico de nuestro país. En el año 2013 fueron restaurados los interiores de 3 vagones, recuperando con ellos su estado original, con una afluencia de 36.802 visitantes a la fecha. El Museo Militar de Aviación, teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, pasó su revista de entrada el 1 de febrero de 2022 para rescatar, preservar y difundir la historia de la aviación del Ejército y Fuerza Aérea en México. Cuenta con la colección más grande de aeronaves a nivel nacional. Su diseño simula un hangar con una torre de control didáctica. Está conformado por 12 salas temáticas de exhibición permanente, 4 galerías temporales y 2 salas de proyección, con una afluencia de 411.184 visitantes a la fecha. El Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin entró en funciones el 1 de febrero de 2022 y está conformado por 8 salas de exposición, un área digital, una cafetería, tienda de souvenirs y un espacio de juegos infantiles. Asimismo, un acceso monumental, representaciones y esculturas de flora y fauna prehistórica. Este recinto cultural resguarda una colección paleontológica de aproximadamente 70.000 restos óseos prehistóricos, los cuales se encuentran en proceso de clasificación, restauración y conservación, con una afluencia de 452.164 visitantes a la fecha. Estos 3 proyectos son de gran trascendencia cultural y científica en México y América Latina, por la gran labor que se está realizando para investigar, conservar, difundir y exponer la historia de nuestro país. ¿Cuánto, señor presidente? Muchas gracias, buen día. Con su permiso, presidente. Buenos días, jefa de gobierno, gobernador. Buenos días a todos, compañeros de gabinete. Bueno, la Secretaría de Infraestructura ha venido construyendo dos proyectos principales. Junto con el FONADIN construimos 16.2 kilómetros de vialidades y 3 distribuidores y modernizamos 15.6 kilómetros de la autopista México-Pachuca. De las obras que hemos finalizado, en la siguiente lámina,
Se encuentran 3 obras en la zona oriente del Estado de México que facilitan la accesibilidad al aeropuerto Felipe Ángeles y su zona militar. Consiste en la modernización del Camino San Jerónimo de 2.1 kilómetros que inicia en la autopista México-Pachuca, además de la construcción de 2 distribuidores viales, uno en la zona militar y el acceso que le dan acceso al aeropuerto Felipe Ángeles en los kilómetros 42 y 43 de la carretera México-Pachuca libre. Adicionalmente, se ampliaron de 4 a 8 carriles la autopista México-Pachuca en 15.6 kilómetros, con un recorrido ya total de 5 minutos. Forma parte del corredor Golfo Centro. Esta obra fue a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura, inició en marzo de 2021, se puso en operación en marzo de 2022 y en 1 de octubre ya se terminó por completa la construcción de la modernización de los 8 carriles. ¿Qué obras tenemos en proceso? Es la vialidad principal que inicia en Casa Morelos y termina en la glorieta de acceso principal, que consta de 14.1 kilómetros, 3 carriles por sentido. Incluyen la construcción de 4.2 estructuras y el avance físico a la fecha es de 77%. Permitirá un recorrido total de 9 minutos desde la Casa Morelos hasta el aeropuerto Felipe Ángeles sin semáforos. Esta vialidad la estaríamos terminando en diciembre de este año. Adicionalmente está la conectividad a través del ferrocarril suburbano, que consta de 23 kilómetros, 15 kilómetros desde la estación Lechería, 15 kilómetros están construidos por la Secretaría de Infraestructura, 8 kilómetros fueron construidos por la Secretaría de la Defensa y tiene una longitud total de 42 kilómetros desde la estación Buenavista. Constará con 6 estaciones intermedias y una terminal y el tiempo de recorrido desde Buenavista hacia el aeropuerto es de 39 minutos sin transbordos. Además, para asegurar la conectividad en la zona de Nextlalpan, Tultepec y Tultitlán, estamos construyendo 11 pasos vehiculares, de tal forma que está conectada ambas partes de estos municipios. Adicionalmente, se agregaron 11 puentes peatonales para asegurar la conectividad y la convivencia ferroviaria en el sistema del suburbano. Todas las 6 estaciones contarán con pasos peatonales, lo que permitirá un mejor flujo entre todas las estaciones y la gente que vive en esos municipios. Además, construimos un patio de carga de 12 kilómetros de vía con una reubicación de vías de carga de 63 kilómetros y la reubicación de 10 kilómetros de vías secundarias. Esto permitirá confinar la vía de pasajeros y que operen de forma independiente tanto la carga como la vía de pasajeros. Contará con 10 trenes eléctricos con 5 carros cada uno y además construiremos 3 viaductos de 3.7 kilómetros de longitud. La inversión total que tiene el proyecto es de 25.8 miles de millones de pesos. El avance físico a la fecha es de 36%. La terminación programada a la fecha de la obra sería en diciembre de 2023. La inversión se dividió en una quinta parte Sedena, otra quinta parte lo está haciendo la Secretaría y el resto, 61%, es a través del concesionario que es Ferrocarril Suburbano. Tenemos un video en la siguiente. Gracias. Con una inversión de más de 25,000 millones de pesos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la construcción de un ramal ferroviario para pasajeros entre Lechería y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta nueva ruta del tren suburbano agregará 6 estaciones y una terminal que movilizarán a 85,000 pasajeros adicionales a los 110,000 que ya lo usan diariamente. Para su operación añadirá 10 trenes con capacidad de 700 pasajeros cada uno, los cuales recorrerán un trayecto de 42 kilómetros en 39 minutos sin necesidad de transbordar. Estos trenes funcionan mediante la obtención de energía eléctrica, lo que los hace amigables con el medio ambiente.
Además de conectar a la Ciudad de México con la terminal aérea desde la estación Buenavista, brindará seguridad y comodidad a más de 3 millones de habitantes de los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango, Tecámac y Ecatepec, sin importar si hacen uso del aeropuerto. Cabe destacar que el AIFA será el primer aeropuerto en América Latina que contará con una terminal de tren suburbano en su interior, lo que facilitará una conexión rápida, cómoda y segura para los usuarios. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Sería cuánto, presidente? Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días, con el permiso, señor presidente. Saludo a la jefa de gobierno, a los integrantes del gabinete que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentar algunas de las obras viales y de conectividad que se han estado construyendo para agilizar los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por parte del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México para agilizar estos traslados y disminuir los tiempos de acceso al aeropuerto. En esta primera lámina voy a mencionar varias de ellas y más adelante iré describiendo cada una. Aquí en este mapa podemos ver cómo se han venido construyendo todas estas vialidades, vías de comunicación para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos primero el número 1, el distribuidor de acceso principal, que es el punto morado, el número 1 por allá, que se convirtió pues en el principal nodo de comunicación para la entrada principal al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos el macrolibramiento mexiquense, que es el número 2, que ya está también en operación. La autopista urbana Siervo de la Nación, el número 3. La autopista Toluca-Naucalpan, que se inició en el año de 2000, quedó en operaciones en el año de 2020, también ya en operaciones, la número 4. La Tultepec Pirámides, que está en proceso de construcción, la número 5. Luego se está haciendo una ampliación de la Siervo de la Nación para conectar a la México-Pachuca, que ayudará todavía a agilizar un poco más esta zona. La conexión oriente por el aeropuerto de la Ciudad de México, el macrolibramiento mexiquense en sus tramos poniente y oriente y la ampliación del Mexibus, que hoy en día pues, es el transporte masivo que está operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Voy a describir cada una de ellas y nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es el distribuidor de acceso principal, un distribuidor que tiene, pues nos lleva de la Ciudad de México o de Texcoco hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, también de la zona de Naucalpan o la zona poniente del Valle de México al Aeropuerto Felipe Ángeles y de la zona de Querétaro o Zumpango al mismo aeropuerto. Es, yo diría, uno de los principales nodos de acceso al aeropuerto. En su totalidad, si desenredáramos este distribuidor, equivale a 8 kilómetros de longitud, es del segundo distribuidor más grande que hay en todo el país. Y vemos en la gráfica inferior cómo ha ido incrementando el flujo de vehículos desde que inició operaciones el 21 de marzo. A la fecha tenemos en promedio 17,000 usuarios diarios haciendo uso de este distribuidor. En la siguiente nos vamos a lo que es el macrolibramiento mexiquense. Aquí lo dividiría en dos partes. Una son unas gasas de incorporación que se realizaron en una primera etapa a la altura de Insurgentes, el embovedamiento del río de los Remedios para también mejorar toda esa zona pues que tenía el río de los Remedios de manera abierta y lo que generaba contaminación también a las zonas aledañas de esta región. Se embovedó el río de los Remedios y sobre el río de los Remedios se construyó esta ampliación del macrolibramiento mexiquense que conecta lo que es la autopista México-Pachuca o Insurgentes Norte con lo que es la autopista urbana Siervo de la Nación. Es una inversión de alrededor de 2.500 millones de pesos y bueno, pues está en operación desde el mes de agosto de este año que ya está en operación. Tenemos la tercera, que es la autopista urbana Siervo de la Nación, que inició operaciones en octubre del 2021 y comunica lo que es precisamente Río de los Remedios con Avenida Gran Canal y llegando hasta Jardines de Morelos en Ecatepec.
y posteriormente tendrá esta ampliación, que es la que vemos en color punteado rojo, para conectar a la México-Pachuca. Esta entró en operaciones en octubre de 2021 y bueno, pues es hoy en día una de las principales vías de comunicación también hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Toluca-Naucalpan, que ya estaba en operaciones desde octubre de 2020 y es la vía de comunicación más rápida entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos hace una disminución de tiempo de aproximadamente 30 minutos en ahorro de tiempo de esa zona hacia la zona del aeropuerto y que ya está hoy en día en operaciones y además de, por supuesto, conectar hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, nos ayuda mucho a conectar lo que es la zona del Valle de Toluca con el Valle de México, sobre todo hacia Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan, toda esa zona del poniente del estado, del Valle de México. La quinta, que es la autopista Tultepec-Pirámides, esa está en proceso, es una obra que está en proceso, que comunicará el circuito exterior mexiquense con la autopista México-Pachuca y también con la autopista México-Tuxpan que vemos al lado derecho. Será una gran vía de comunicación que nos ayudará a conectar toda esta región y sobre todo acercará también en mayor medida la zona poniente del Valle de México para entrar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tendrá un brazo, el que ven ahí, un brazo adicional de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta obra está en proceso y los tiempos de construcción de esta obra están contemplados para finales del año 2023, principios del año 2024. Vamos a la siguiente, que es la conexión Oriente. Esta obra está en proceso y conecta el Periférico Oriente a la altura del Calzada Zaragoza con la autopista Peñón-Texcoco. También pues ayuda a acercar todas las zonas de Coapa, Tepepan, Coyoacac, Otlalpan o San Ángel inclusive, y es un ahorro de 20 minutos de tiempo, son 7 kilómetros de longitud en esta autopista, estará en conclusión o en operaciones para septiembre del año que entra, del año 2023. La número 8, que es el macrolibramiento mexiquense que comentábamos hace un momento. El macrolibramiento mexiquense en su totalidad es todo lo que es la línea verde punteada y continua, que va de la autopista Chamapa-La Venta hasta la Peñón-Texcoco. Es una vialidad muy amplia, son en total de 38 kilómetros de longitud en total. Esta obra, hoy en día ya en operación hay 15 kilómetros de esta misma, lo que está en color continuo es lo que ya está en proceso, ya está en operación y lo que se ha entregado recientemente es la zona del Río de los Remedios que platicaba yo hace un momento, sobre todo para mejorar el flujo en Insurgentes Norte, la México-Pachuca y conectar lo que es la México-Pachuca con la autopista urbana Siervo de la Nación. Esa parte es la que ya está en operaciones y están en proceso todavía pues las otras dos etapas de este gran macrolibramiento. Seguimos con la obra del Mexibús. Esta fue una ampliación del Mexibús, la línea 1, que va desde Ciudad Azteca hasta Ciudad Azteca en Tecámac hasta Ojo de Agua. Ciudad Azteca en Ecatepec hasta Ojo de Agua en Tecámac y que se amplió todavía 8 estaciones adicionales para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta se ha convertido en la principal ruta de transporte público masivo para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y bueno, pues hace un recorrido 42 minutos en todo el tramo completo y por supuesto pues es una vía rápida, segura, con un carril confinado, lo cual hace mucho más ágil este tránsito. El costo total del trayecto son 18 pesos y desde que inició operaciones a la fecha ha transportado a 1.950.000 pasajeros. Tenemos un promedio diario de 10.200 pasajeros que lo utilizan y que pues ayuda también a mejorar todo el transporte de esta zona. Adicionalmente en esta lámina traemos algunas otras vialidades que está realizando o que ha realizado la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y también el Gobierno de la Ciudad de México. Algunas las mencionó hace un momento el subsecretario Nuño, como es la ampliación de la México-Pachuca, está la número 1 en color azul, el camino a San Jerónimo,
es el número 2 para la entrada en la parte norte del aeropuerto Felipe Ángeles, el camino libre a Tonalítla, que está en proceso de llevarse a cabo y será la ruta de acceso libre más rápida de entrada al aeropuerto, el puente del Gran Canal que está construyendo la Ciudad de México y, por supuesto, el ferrocarril suburbano de Buenavista a Cuautitlán, que tendrá la ampliación ahora de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que se ha comentado hace un momento. En la siguiente lámina podemos ver todas juntas. Aquí vemos son 14 obras, entre 12 obras viales más 14 obras de conectividad, más 2 obras de conectividad de transporte que se han venido llevando a cabo para agilizar los tiempos, para mejorar la conectividad y el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son obras muy importantes que nos han ayudado a pues disminuir los tiempos de traslado. Y quisiera mostrar, como me lo pidió el señor presidente, algunos de los ahorros de tiempo que existen gracias a estas nuevas rutas comparado con los accesos que había o las rutas anteriores que existían para llegar a esta zona, a la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En esta lámina tenemos un ejemplo del Zócalo de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuánto se hacía antes? La ruta anterior, que ahí vemos Eje Central, Canal Norte, Insurgentes, San Jerónimo y el aeropuerto, aproximadamente 80 minutos de traslado. Y hoy en día, con la nueva ruta, que es Eje Central, Canal del Norte, el acceso principal del aeropuerto Felipe Ángeles, Macrolineamiento Mexiquense, Ciervo de la Nación, son 55 minutos de traslado. Vemos en el lado izquierdo la ruta anterior en rojo, en el lado derecho la ruta nueva y el ahorro de tiempo entre ambas opciones. En la siguiente vemos el ejemplo de lo que sería de la fuente de petróleos. Si vamos de la fuente de petróleos, anteriormente el tiempo de traslado eran 90 minutos por periférico, Circuito Cero Mexiquense, México Pachuca, San Jerónimo, y actualmente por el distribuidor y el acceso principal son 45 minutos de traslado. Ahí vemos en los mapas ambas rutas. Un siguiente ejemplo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tiempo de traslado hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles. Anteriormente eran 80 minutos, ahora con las nuevas vialidades, por ejemplo, con Ciervo de la Nación, el distribuidor y el acceso principal, son 50 minutos. Y en una siguiente etapa, cuando esté concluida la conexión Oriente y el macrolibramiento mexiquense, todavía serán 10 minutos adicionales de ahorro para llegar a un total de 40 minutos de tiempo de traslado. De Santa Fe hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, anteriormente eran 90 minutos el tiempo de recorrido. Hoy en día, a través de la Chamapa La Venta, el circuito exterior mexiquense, el distribuidor y el camino de acceso, son 55 minutos de traslado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y un quinto ejemplo, que sería el tiempo de traslado entre ambos aeropuertos. El aeropuerto ya fue de la Ciudad de México al AIFA, ahora entre el Aeropuerto Internacional de Toluca a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por la nueva autopista Toluca-Naucalpan, la Chamapa Lechería, el circuito exterior mexiquense y el distribuidor vial. Sería un tiempo anterior de 90 minutos, hoy en día es un tiempo de 60 minutos. Como pueden ver en los distintos ejemplos, con todas estas vialidades, los tiempos de traslado de estos distintos puntos hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles pues son en todos los casos menores a 1 hora, máximo 60 minutos, como es este caso del aeropuerto de Toluca, pero los otros puntos son menores a 1 hora. Y esto nos ayuda a hacer mucho más eficiente pues, el acceso al Aeropuerto Felipe Ángeles. Además, un ejemplo último nada más, se ha fortalecido la señalización para facilitar a las personas que van hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles, pues las rutas de acceso más ágiles o más directas para llegar al mismo. Aquí tenemos un ejemplo de toda la señalización de las distintas vías de acceso que llegan al Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias.